relación de aquellos años antes del golpe que había tenido con Grispun y con otros economistas, así que te escuchamos con suma atención. Bueno, primero les agradezco a Néstor y a Horacio que me hayan convocado para compartir con ustedes la presentación de este libro, que para mí fue, yo les decía a Horacio en un mail, fue como volver a vivir, ¿no? Para mí, porque recuerda duros y al mismo tiempo hermosos años de nuestra juventud. El libro se lee fácilmente, el libro explica cronológicamente toda esta etapa de la historia argentina, los finales de la dictadura, los primeros años del gobierno de Alfonsín. Y la verdad que para mí fue también una sorpresa, no sabía que Horacio y Néstor estaban escribiendo este libro, que alguien se acordara de Bernardo Grispun, porque realmente para muchos de nosotros, don Bernardo, como le decíamos en aquel momento, representó la posibilidad de volver a tener una Argentina integrada para todos, con mercado interno, con inversiones internas para la producción, una posibilidad que enseguida vimos que era imposible de concretar, porque en un año prácticamente un año y algo que duró su gestión, era imposible que se concretara esta posibilidad, pero que él intentó con todas las fuerzas para llevarlo adelante, así que me parece un hermoso y un justo homenaje a don Bernardo Grispun. Yo venía militando en mi juventud, en los años de la facultad, en una agrupación de izquierda. Estudiamos economía, lo que se estudiaba en los años 70, post la otra dictadura, la de Lanuse, es decir, marxismo, keynesianismo, todo lo que eran las políticas no ortodoxas. También estudiábamos los clásicos y las políticas ortodoxas, pero generalmente para criticarlas. Y de repente los que nos recibimos en el año 75 nos dimos cuenta que todo lo que habíamos aprendido no nos servía para nada. Se vino la dictadura y con eso se acabaron las posibilidades, bueno, no digamos de militar, sino hasta discutir economía en otros términos, de otras cosas. Era muy duro públicamente poder decir que no se estaba de acuerdo con la apertura económica, con la apertura financiera, con la apertura comercial. Era imposible oponerse a los preceptos liberales que se empezaban a implementar en Argentina y en el mundo. Y para nosotros fue como quedarnos solos y casi huérfanos. Nuestras organizaciones que nos contenían, donde militábamos, fueron desapareciendo. ¿Y dónde nos refugiamos? Un grupo de jóvenes en aquel momento, teníamos 22 a 25 años, y nos cobijaron lo que nosotros llamábamos los viejos, irrespetuosamente, porque en esa época ellos tendrían, no sé, 40 y pico, 50 años, y para nosotros eran gente tan grande, que sabía tantas cosas, y había dos lugares en la ciudad de Buenos Aires donde los economistas nos podíamos sentir contenidos. Uno era el IDES, el Instituto de Desarrollo Económico y Social, que en esa época tenía su sede en la calle Güemes, y por ahí estaba Aldo Ferrer, que armó un grupo de jóvenes economistas que íbamos los días martes. Todos los martes durante la dictadura nos juntábamos con Ferrer a discutir coyuntura económica. No publicábamos nada porque no se podía, pero por lo menos aprendíamos un montón y manteníamos al menos vivo la posibilidad de mirar la economía desde otro lugar. Y los jueves al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, que fue otro espacio que nos contuvo a los economistas jóvenes de aquella época. Éramos entre 20 y 40 que nos juntábamos. ¿Y quiénes venían a esa reunión de la comisión? Ahí era donde estaban los viejos, que decíamos. Y ahí estaba don Leopoldo Pornó, y estaba Bernardo Grispun, Ricardo Iannucci lo presidía. Bueno, una serie de, para nosotros próceres, porque muchos de ellos habían actuado en la gestión de Ilia, todos radicales, los que veníamos de la izquierda y los del peronismo, los radicales no nos parecían lo mejor, pero era el lugar, sinceramente lo digo, no era el lugar donde nos albergaban, y nos hicimos amigos y empezamos a discutir cosas con ellos y nos tenían en cuenta. Y trabajábamos muchísimo porque teníamos ganas de hacer cosas, y cuando se pudo empezamos a organizar charlas y mesas redondas, y
recién le contaba a Néstor que todas las mesas redondas se llamaban de la misma manera, era Economía Argentina, Situación y Perspectiva, porque era muy difícil ponerle un título específico. No podíamos hablar de la tablita cambiaria porque íbamos a hablar en contra, no podíamos hablar de la política de endeudamiento porque íbamos a hablar en contra, no podíamos hablar de la desindustrialización del país porque íbamos a hablar en contra. Entonces todo se convocaba bajo los mismos títulos, pero trabajábamos mucho junto con ellos. Y cuando aparece la posibilidad de la apertura democrática después de la guerra de Malvinas, empezamos a entender más lo que era la democracia, las posibilidades que nos podía brindar a todos. Y bueno, aparece muchos de los jóvenes que estuvimos con ellos, seguimos trabajando con ellos. A mí me convocaron para ir al directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, junto con Aldo Ferrer, que en ese momento fue el presidente. Y don Bernardo fue al Ministerio de Economía. El Banco de la Provincia de Buenos Aires en ese momento tenía un doble carácter en la economía argentina, era deudor y acreedor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como los préstamos en ese momento no eran por bonos, sino por bancos, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenía sucursal en el exterior, le prestaba a la Nación Argentina, tomaba fondos en el exterior y le prestaba a la Nación Argentina. Y al mismo tiempo era deudor porque era un banco público. En su carácter de acreedor formaba parte de lo que se llamaba el Steering Committee, que era el comité negociador, el que manejaba el club de acreedores, que empezaba a negociar, a renegociar la deuda, la enorme y perniciosa herencia que le dejó la dictadura a nuestro país. La deuda era uno de esos puntos y, como bien dice el libro, a don Bernardo le obsesionaba el tema del endeudamiento externo porque lo ponía como uno de los principales condicionamientos que tenía Argentina para salir adelante, y creo que todos compartimos esto y después lo hemos visto aumentado desproporcionadamente en los años posteriores. Y la otra obsesión era el Fondo Monetario Internacional. Las cosas que hemos escuchado de don Bernardo sobre el Fondo Monetario Internacional, y a mí Aldo me envía al exterior varias veces a representar al Banco Provincia en ese Steering Committee. Yo volvía y contaba todo lo que hablaban ahí los acreedores, pensando que uno no entendía mucho, y le transmitíamos todo esto a don Bernardo para que él pudiera desde el ministerio utilizar esta información de la manera en que él consideraba conveniente en sus negociaciones, que por supuesto eran mucho más amplias, porque en ese comité se discutía justamente los condicionamientos que se le iban a poner a la Argentina, iban los representantes del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Y creo que sus esfuerzos fueron, no los podemos medir en términos de cómo es ahora, porque en ese momento, además de todo el tema de la cuestión económica, estaba la permanente sensación de que podía venir otro golpe en cualquier momento. Nosotros, cuando fuimos al directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, me acuerdo que nos dijimos entre los 10 o 12 directores que éramos, bueno, esperemos, no pongamos ni una foto, no nos instalemos, esperemos, porque Argentina recurrentemente tiene, hasta ese momento, la posibilidad de que esto termine en un golpe de Estado. Y siempre estaba esa sensación de que si no se le hacía mucho caso a los poderes instituidos, esto terminaba de vuelta en una tragedia militar, ¿no? Esa sensación estaba permanentemente presente, y a pesar de eso, don Bernardo era el que más luchaba, y con más fuerza, con más voluntad, de que había que romper esa dependencia con los acreedores y con el Fondo Monetario. Sus discusiones con los enviados del Fondo de aquella época son antológicas. Nadie había discutido con el Fondo Monetario Internacional de esa manera desde que habíamos ingresado a ese organismo, y nadie había planteado con tanta fuerza la necesidad de tener un mercado interno potente, de desarrollar el empleo y la producción nacional. Todas ideas a contramano del fondo, que son las mismas, por supuesto, que siguen hasta el día de la fecha, ¿no? No cambiaron, no se corrieron ni un centímetro. Y para nosotros que veníamos con todo esto, bueno, después esto lo resumíamos en algo que después fue el libro de Ferrer de aquellos tiempos, que fue Vivir con lo Nuestro, ¿no? Don Bernardo era un defensor a ultranza de vivir con lo nuestro, con nuestras fuerzas, con nuestras posibilidades, con nuestras capacidades. Y creo que
que muchas veces nos encontrábamos a veces en esos viajes o de vuelta, todo transcurría vertiginosamente, uno lo cuenta ahora en un año, pero pasaba todo demasiado rápido, había demasiadas cosas de que ocuparse, demasiado lastre que resolver, demasiadas presiones de todo tipo, que están muy bien contadas en el libro, muy bien explicadas. Yo recuerdo uno de esos viajes que fue después de la cumbre de Cartagena, donde se intentaba buscar un consenso de deudores, se habló de formar un club de países deudores que después, como comentaba Horacio, no terminó cerrándose, que me encontré con don Bernardo a la vuelta de Estados Unidos, no me acuerdo si era de Washington o de Nueva York, y él venía de una de esas discusiones grandes con el Fondo Monetario, o no sé si era ahí o acá de vuelta, no importa el lugar, porque lo que sí recuerdo, una frase que él me dijo que después la usaba a ti siempre, que ya era sobre el final, ya habían fracasado la posibilidad de hacer los clubes de deudores, y él me dijo: viste, Felisa, el imperialismo no es un tigre de papel. Y realmente esa frase la he aplicado tantas veces después en mi vida para mostrar, bueno, todo lo que el imperialismo ha hecho en nuestra región y en el mundo, en todos lados. Siempre la recuerdo esa anécdota, siempre la cuento porque me parecía una frase que sintetiza lo que articula el imperialismo a través de los estados imperiales, de los organismos financieros internacionales para lograr sus objetivos. Y la otra cosa, y con esto cierro, que quiero destacar, es que de don Bernardo, cada vez que se lo menciona, se dice era gruñón, se enojaba mucho, que era también eso, ¿no? Porque era así, bastante sanguíneo y tenía una forma así de ser apasionada. Pero yo me pregunto, ¿no? Me pregunto muchas veces, ¿se puede ser de otra manera cuando uno tiene que defender el interés nacional? Esto también me irritaba mucho cuando se lo decían a Néstor Kirchner, ¿no? Que tenía malos modales, que tenía una forma de tratar de burlarse del Fondo Monetario, qué necesidad tenía de nombrarlo en los discursos públicos y decirle que no lo queremos en la Argentina, o cuando vino Bush y se le dijo no al ALCA, una de las críticas fue, bueno, vino a nuestro país y como huéspedes lo vamos a tratar mal. ¿Se puede defender un interés nacional y los intereses de un país solamente con buenos modales? Y cuando el otro lado contesta no, ¿cómo se resuelve, no? O sea, hay que ponerse muy apasionado y hay que ser muy inteligente y hay que tener condiciones que en ese momento el ministerio, la gestión de Grispun no la tuvo porque, por esto que mencionaba Horacio, y creo que es lamentable porque de haber habido más coraje, de haber habido mayor construcción política, de haber puesto la política por encima de la economía, porque en ese momento el imaginario colectivo nos habían hecho creer que si se decía no al Fondo Monetario o si se dejaba de pagar la deuda, iban a venir los marines y nos iban a sacar todo el país, nos iban a invadir. Después, ya muchos años después, se vio que no era tan así, ¿no? Que se podía dejar de pagar la deuda y que se podía seguir viviendo, y que hay vida después del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que Bernardo Grispun no pudo ver este tiempo que estamos viviendo, pero cuando yo lo vivo, pienso que él estaría muy contento de ver muchas de las cosas que pasan. Seguramente estaría discutiendo muchas otras, pero por lo menos en la cuestión económica, en la cuestión de cómo se cuida el mercado interno, cómo se generan puestos de trabajo, cómo se defiende la producción nacional en contra de la avalancha importadora. Bueno, creo que estaría contento. Así que esos son mis comentarios y muchas gracias de vuelta por haber venido. Gracias, Felisa, y también te libero cuando quieras por tu otra actividad. No les comenté, el libro acaba de salir, no hay aquí en esta sala, pero si alguno lo quiere está en la librería del Centro Cultural que está aquí abajo. Está a la venta este libro, que forma parte de la colección Claves para Todos que dirige José Pepe Nun, a quien también le agradezco. Lo mismo Nicolás Abreu, Jorge Sigal de la editorial, que han estado aquí.